¿Cuántas veces has escuchado consejos sobre cómo ahorrar gasolina que suenan más a leyenda urbana que a mecánica real? ¿Te han dicho que llenes el tanque por la mañana, que no uses el aire acondicionado, que la gasolina premium hace que tu coche vuele o que si vas rápido, gastas más? El problema es que muchos de estos trucos no solo son ineficaces, sino que a veces pueden ser peligrosos o peor, costosos. En este video vamos a hacerle una auditoría total a los 9 mitos más difundidos sobre el combustible. Algunos son mitos de cine, otros vienen de la cultura popular, y varios siguen vivos porque suenan lógicos. Hasta que miras los datos reales, vamos a desmenuzarlos uno a uno, sin filtros, sin exageraciones, y sin patrocinadores que nos digan qué decir. Así que acomódate, pon atención, porque además de aprender, puede que termines riéndote un poco de lo que alguna vez creíste cierto. Mito 1. La gasolina explota fácilmente. Si creciste viendo películas de acción, este mito ya te lo sabes. Auto choca, alguien dispara o tira un cigarro y ¡boom! Una bola de fuego llena la pantalla. ¿Impactante? Sí. ¿Verídico? Para nada. Primero, la gasolina líquida no explota. Lo que explota, si acaso, son los vapores de la gasolina. Estos vapores, cuando están concentrados en un espacio cerrado y se mezclan con el oxígeno del aire, sí pueden encenderse si hay una chispa. Pero incluso así, que eso pase en un auto común y corriente, es extremadamente raro. De hecho, un depósito lleno es más seguro que uno vacío. ¿Por qué? Porque en uno lleno hay poco oxígeno disponible. En cambio, uno casi vacío tiene más espacio para que los vapores se acumulen. Y ahí sí, si se da la mezcla exacta entre vapor, oxígeno y una chispa, puede generarse una pequeña explosión. Pero pequeña. Nada que ver con las escenas hollywoodenses donde el coche entero se desintegra. Además, los vehículos modernos cuentan con válvulas de seguridad, sistemas de ventilación de vapores y estructuras reforzadas en el tanque. Están diseñados precisamente para evitar situaciones peligrosas. Un golpe o un disparo por sí solos no generan suficiente energía como para iniciar una reacción en cadena. Así que no. Tu coche no es una bomba ambulante esperando explotar al menor roce. Puedes dormir tranquilo, o mejor aún, usar esta información para corregir a quien siga creyéndolo. Mito 2. Una colilla encendida puede encender un charco de gasolina. Este mito es casi tan famoso como el anterior, y sí, también se lo debemos al cine. ¿Quién no ha visto esa escena en la que el tipo rudo lanza su cigarro a un charco de gasolina? Se aleja sin mirar atrás y una explosión espectacular lo corona como el héroe de la película. Ahora viene la ciencia a arruinarte la escena. Una colilla encendida promedio alcanza temperaturas entre 400 y 700 grados Celsius, dependiendo de si alguien está inhalando. Los vapores de gasolina necesitan una chispa de al menos 850 grados Celsius y una mezcla vapor-paz-aire perfectamente equilibrada para encenderse. La colilla no da la chispa ni alcanza la temperatura. En la mayoría de los casos, simplemente se apaga. De hecho, se han hecho pruebas científicas y experimentos controlados donde se lanza una colilla encendida sobre gasolina. ¿El resultado? Silencio. Nada. Solo una colilla húmeda y un charco intacto. Ahora bien, si alguien lanza una cerilla encendida o genera una chispa eléctrica cerca de vapores concentrados en un ambiente cerrado, ahí sí podríamos tener problemas. Pero eso es muy diferente a una colilla lanzada con actitud de estrella de acción. Moraleja: Hollywood no es una fuente confiable de química básica. Y si vas a fumar, al menos no lo hagas cerca de depósitos de combustible, por seguridad, no por drama. 3. Los autos explotan en los accidentes, otro clásico del cine de acción. Un choque, una chispa, un corte dramático, y el coche explota en llamas. Pero si eso ocurriera en la vida real con tanta frecuencia como en las películas, las aseguradoras estarían en bancarrota, y todos manejaríamos con un extintor en el asiento del copiloto. En realidad,
Los autos modernos están diseñados para minimizar los riesgos de incendio o explosión. Los tanques de combustible están reforzados, aislados del habitáculo y protegidos por estructuras metálicas que absorben impactos. Además, los vehículos actuales incorporan válvulas antirretorno, sellos de seguridad y sistemas que cortan el flujo de gasolina si detectan un accidente. Para que un coche explote en un choque, tendría que ocurrir una cadena muy precisa de eventos. Un impacto que dañe severamente el tanque, una fuga instantánea de combustible, una fuente de ignición activa y una mezcla perfecta de vapor y aire. Y todo eso en cuestión de segundos. Es tan improbable como que te caiga un rayo mientras ganas la lotería y estás montado en un unicornio. Sí, pueden ocurrir incendios, especialmente si hay fugas de combustible o fallos eléctricos graves. Pero esos casos son excepcionales. Y cuando ocurren, el fuego normalmente empieza pequeño y se propaga poco a poco. No con una explosión gigante que lanza puertas a 20 metros. Así que si presencias un accidente, no tengas miedo de ayudar por temor a una explosión. Solo ten sentido común. Si ves fuego, mantente a salvo. Pero si no lo hay, puedes marcar la diferencia asistiendo o llamando a emergencias. La vida real no funciona con efectos especiales. Mito 4. A más velocidad, más consumo. Este mito tiene algo de verdad, pero como todo en mecánica, depende de varios factores. Sí, es cierto que cuanto más rápido vas, más esfuerzo hace el motor. Pero no es tan simple como a más kilómetros por hora, más gasto. Hay algo más importante en juego, las revoluciones por minuto o RPM. El consumo de combustible está más vinculado a cómo trabaja el motor que a la velocidad en sí. Por ejemplo, si conduces a 60 kilómetros por hora en tercera marcha, el motor va revolucionado, haciendo más esfuerzo. Pero si vas a 90 kilómetros por hora en quinta marcha, el motor puede ir más relajado. ¿Resultado? Menor consumo, a pesar de la mayor velocidad. La clave está en la eficiencia del motor. Cada vehículo tiene un punto dulce donde alcanza su mejor rendimiento. Esto varía según el modelo, pero suele estar entre las 1800 y las 2500 revoluciones por minuto en la mayoría de los autos de calle. Mantenerse en ese rango te permite recorrer más kilómetros con menos combustible. Además, ir demasiado lento también puede aumentar el consumo, especialmente en ciudad, donde hay semáforos, frenazos, aceleraciones constantes y atascos. Cada vez que pisas el acelerador bruscamente o frenas de golpe, estás desperdiciando combustible. Ahora, sí, si manejas a 130 kilómetros por hora o más, el consumo sube. ¿Por qué? Por la resistencia aerodinámica. A altas velocidades, el aire se convierte en una pared invisible contra la que tu auto tiene que empujar. Eso exige más potencia y más gasolina. Por eso, mantener una velocidad estable y moderada en carretera es ideal. ¿Quieres ahorrar? Usa la marcha adecuada. Mantén una velocidad constante y evita aceleraciones innecesarias. Es más efectivo que manejar como tortuga y mucho menos frustrante. Mito 5. Inflar las llantas más de lo recomendado ahorra gasolina. Este mito parte de una observación que, a simple vista, tiene sentido. Si las llantas están más duras, ruedan con menos esfuerzo. Y si el coche avanza con menos resistencia, el motor trabaja menos. Y si el motor trabaja menos, gasta menos. ¿Verdad? Bueno, no exactamente. Inflar las llantas más allá del límite recomendado por el fabricante puede, en efecto, reducir un poco la fricción, pero ese supuesto ahorro viene con un costo muy alto, menor seguridad, menor control y mayor desgaste del neumático. Y no estamos hablando de desgaste lento. Estamos hablando de acortar la vida útil del neumático en meses. Las llantas sobreinfladas tienen menos superficie de contacto con el suelo, lo que puede sonar bien, pero en la práctica significa peor agarre en curvas, más riesgo al frenar y mayor probabilidad de reventar si golpeas un bache. Imagina ir por la autopista, a 100 kilómetros por hora, y que una de tus llantas explote porque estaba inflada como globo de feria. Nada de eso suena a ahorro. Además, el desgaste que provoca la sobrepresión no es parejo.
La parte central de la llanta se gasta mucho más rápido que los bordes, lo que no solo reduce el tiempo de vida del neumático, sino que también afecta la tracción y la estabilidad del vehículo. Lo mejor que puedes hacer es revisar el manual de tu auto o la etiqueta en la puerta del conductor, donde está la presión ideal recomendada. Esa presión no es un número decorativo. Fue calculado para ofrecer el equilibrio perfecto entre rendimiento, seguridad y eficiencia. Revisa la presión al menos una vez al mes y hazlo con las llantas frías, porque cuando el neumático está caliente, el aire se expande y puede darte una lectura falsa. Y por favor, no uses el clásico golpecito con la suela para ver si una llanta está bien. Eso sirve para identificar cocos maduros, no para calibrar neumáticos. 6. Usar el aire acondicionado gasta mucha gasolina. Es mejor bajar las ventanas. Este es el eterno dilema del verano. Vas manejando, hace calor, y te preguntas si deberías prender el aire o abrir las ventanas. Y entonces alguien te dice, no uses el aire, que gasta un montón de gasolina. Mejor abre las ventanas. Pero, ¿realmente es así de simple? La respuesta, como muchas veces, es, depende. Sí, el aire acondicionado usa energía del motor, lo que puede aumentar ligeramente el consumo. Pero abrir las ventanas también afecta el consumo. ¿Por qué? Porque altera la aerodinámica del vehículo. A bajas velocidades, el impacto es mínimo. Pero en carretera, abrir las ventanas puede generar tanta resistencia al aire que el coche necesita más fuerza para avanzar. ¿Y adivina de dónde viene esa fuerza extra? De la gasolina. De hecho, varios estudios han demostrado que, en trayectos urbanos, bajar las ventanas puede ser más eficiente que prender el aire. Pero a partir de los 80 km/h, la cosa cambia. A esas velocidades, usar el aire acondicionado, moderadamente, puede ser más eficiente que conducir con el coche convertido en una turbina de viento con ruedas. Además, el aire acondicionado no solo enfría, también deshumidifica el aire, lo que puede ayudarte a evitar que los cristales se empañen en días húmedos o lluviosos. También, ayuda a mantener el polvo, el humo y los alérgenos fuera del habitáculo, si tienes los filtros del sistema en buen estado. ¿Y qué pasa con el confort? Bueno, no todo se trata de eficiencia. Manejar acalorado y sudando no es exactamente lo más seguro ni lo más placentero. Y si el calor te pone irritable o te distrae, entonces el ahorro no vale la pena. Conclusión: si vas a baja velocidad y el clima lo permite, abrir las ventanas es una buena opción. Pero si estás en autopista, con el sol pegando fuerte, no lo pienses demasiado. Enciende el aire. Tu salud, tu enfoque y hasta tus pasajeros te lo agradecerán. 7. Mezclar gasolina en un auto diésel lo hace funcionar mejor en climas fríos. Este mito tiene raíces antiguas. En tiempos pasados, especialmente en regiones muy frías, algunos conductores de motores diésel solían mezclar un poco de gasolina con el gasóleo para evitar que éste se espesara o se congelara. Y sí, en su momento, esa práctica tenía cierto fundamento. Pero hoy es innecesaria y muy peligrosa. Los motores diésel modernos son muy diferentes a los de hace 30 o 40 años. Hoy en día cuentan con sistemas de inyección de alta presión, componentes electrónicos sensibles y tolerancias de funcionamiento muy precisas. Mezclar gasolina en el depósito puede generar un desastre mecánico. ¿Por qué? Porque la gasolina no tiene las mismas propiedades lubricantes que el diésel. Cuando introduces gasolina en un sistema diésel, estás eliminando esa lubricación esencial. El resultado: daño en los inyectores, desgaste acelerado de la bomba de combustible y, en casos extremos, la necesidad de reemplazar componentes costosos del motor. Además, las estaciones de servicio actuales ofrecen gasóleo de invierno en climas fríos. Este viene formulado con aditivos anticongelantes precisamente para evitar ese problema. No tienes que convertirte en alquimista ni jugar a ser ingeniero. Solo usa el combustible correcto, en el lugar correcto. Y si por error ya hiciste la mezcla, no arranques el auto. Apágalo de inmediato
Llama a un servicio técnico y haz vaciar el depósito lo antes posible. Un error como este puede salirte más caro que una reparación completa del motor. En resumen, no, mezclar gasolina con diésel no ayuda. Al contrario, es como echarle agua con azúcar a un café de especialidad pensando que lo mejora. Solo vas a arruinarlo. Mito 8. La gasolina premium hace que tu coche corra más rápido. Este mito es tan persistente como el precio de la gasolina premium. Hay quien jura que si usas gasolina de 98 octanos en lugar de 95, tu coche será más rápido, más ágil, más potente. Pero no es así de simple. Primero, hay que entender qué significa el número de octanaje. El octanaje indica la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del cilindro. Cuanto más alto es el número, más resistente es. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, pero solo si tu motor está diseñado para necesitarlo. Los motores de alto rendimiento, como los de autos deportivos o modelos turboalimentados, sí requieren gasolina de alto octanaje. Esto les permite aprovechar al máximo la compresión y evitar el fenómeno conocido como detonación, que puede dañar el motor. Pero si tu coche fue diseñado para usar gasolina de 95, ponerle 98 no lo va a convertir en un bólido. No vas a sentir un aumento real en la potencia, ni te va a durar más el tanque. De hecho, podrías estar tirando dinero. Porque la diferencia de precio no se traduce en rendimiento si tu motor no necesita esa especificación. Es como comprar zapatos de carrera de élite para caminar al supermercado. Se ven bien, cuestan más, pero no hacen diferencia en tu rutina. ¿Hace daño usar 98 en un motor que acepta 95? No, para nada. Pero tampoco hace ningún bien. Por eso, lo mejor es consultar el manual del auto. Ahí encontrarás exactamente qué tipo de gasolina necesita tu vehículo. Y si dice 95, no gastes de más. Usar gasolina premium solo es útil si tu motor la requiere específicamente. De lo contrario, estás pagando un extra por algo que tu coche ni siquiera nota. 9. Los imanes en el sistema de combustible ayudan a ahorrar gasolina. Aquí llegamos al mito más creativo de todos. Algunos dispositivos prometen que, al colocar imanes en las líneas de combustible o en el tanque, las moléculas se alinean, la combustión mejora y, como por arte de magia, tu coche se vuelve más eficiente. Spoiler, eso no pasa. La idea detrás de estos productos es que los imanes alteran la estructura molecular del combustible, haciéndolo más limpio o más energético. Pero en la práctica, eso es pseudociencia. El combustible, especialmente los hidrocarburos como la gasolina, no se comporta como limaduras de hierro. No se reorganiza ni cambia sus propiedades químicas por pasar cerca de un imán. No hay ningún estudio serio, publicado en revistas científicas respetadas, que demuestre que estos imanes hagan una diferencia real. Ningún fabricante de autos los incluye. Ninguna agencia de consumo los recomienda. Si fueran efectivos, los autos modernos ya vendrían con ellos incorporados desde fábrica. Es más, estos dispositivos suelen venderse con un lenguaje técnico rebuscado, lleno de palabras como ionización, polarización, flujo optimizado o carga energética. Pero si lo analizas con lupa, no dicen nada concreto. Suena a ciencia, pero es marketing disfrazado. La eficiencia del combustible depende de muchos factores: el diseño del motor, la calidad del combustible, el estado del sistema de inyección, el mantenimiento general del vehículo y tu estilo de conducción. Ningún imán barato va a cambiar eso. ¿Quieres ahorrar gasolina? Hazle afinación a tu coche. Mantén la presión correcta en las llantas. Conduce con suavidad y evita acelerones bruscos. Eso sí funciona. Ahí los tienes. 9 mitos sobre el combustible que probablemente escuchaste más de una vez. Algunos son graciosos, otros preocupantes, y unos cuantos pueden salirte caros si los crees al pie de la letra. Conducir bien no solo tiene que ver con saber usar el volante. También implica tener buena información, tomar decisiones inteligentes y no dejarse llevar por todo lo que se dice en la calle, en foros o en videos virales.
Así que la próxima vez que alguien te diga que un cigarro puede hacer volar un coche, o que si llenas el tanque al amanecer vas a gastar menos, compártele este video. Entre todos podemos dejar de repetir mitos sin sentido y empezar a manejar con más cabeza. Si este contenido te sirvió, dale like, compártelo con alguien que necesite un curso express de combustible y sus mitos, y no olvides suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y recuerda, más vale conducir informado que quedarse varado por creer en cuentos.